Cuando la vida nos sonríe, cuando todo nos va bien, es muy fácil decir, tenemos fe en Dios. Yo confío en Él. Pero cuando las cosas no pasan como nosotros deseáramos que pasara, cuando de pronto sentimos que la vida ya no nos sonríe, sino vemos de repente problemas económicos, vemos aflicción, conflicto en casa, enfermedad y hasta tal vez muerte, es ahí donde decimos, ¿qué pasó? Es ahí donde sentimos que nuestro mundo se desmorona. Y podríamos tal vez empezar a cuestionarnos, como por ejemplo, Señor, si yo oré tanto y tu palabra nos enseña, pide y se os dará, y yo te pedí, Señor, ¿y cómo es posible que no se haya cumplido? ¿Qué pasó, Señor? Pudiéramos llegar a cuestionarnos, tal vez decir cosas como, ¿me faltó tal vez la fe? No, tal vez no se cumplió porque hubo un pecado. Tal vez estoy sufriendo porque he hecho algo malo. Y quiero abordar el día de hoy ese tema. Y para empezar, quiero decirte que sí, o sea, es teológicamente correcto cuando decimos, vemos en la Biblia, ¿no? Que el pueblo de Israel, por ejemplo, pecaba y Dios traía juicio, ¿no? Y juicio provocaba sufrimiento. Sí, eso es cierto, teológicamente correcto. Pero ojo, no es que por todo sufrimiento el origen fue el pecado. De hecho, estaba Jesús caminando con sus discípulos y se encuentran con un hombre ciego y sus discípulos le dicen, Señor, ¿él es ciego porque pecó su padre, pecó su madre? Cuéntanos, Señor, ¿quién pecó? Adelantándose ellos a juzgar de frente por el resultado y la condición de esta persona. Jesús le dice, no pecó ni su madre, no pecó ni su padre ni su madre. O sea, esto no es el resultado. Si este hombre está ciego, no es el resultado del pecado de ellos. Si el hombre está pasando esta situación, va a ser para ver la gloria de Dios. Y es que muchas veces nos podemos adelantar a juzgar como los discípulos. Esto debe ser por esto. Y tratamos de entender las cosas con nuestra lógica o de tal vez respondernos nosotros mismos a nuestra manera. Y ojo, cuidado. Estaríamos juzgando mal. Tú no eres Dios para que sepas por qué ocurrió eso en la vida de esa persona o no. Y sabes, si tú eres creyente, si tú has entregado tu vida al Señor, ten por seguro que si fuera un tema de pecado, Dios te lo va a revelar. Ten por seguro y te dará esa oportunidad para que tú te arrepientas. Y además, sea que seas creyente o que no lo seas, la adversidad vendrá a nuestra vida, podrá venir sufrimiento, sea que creas en el Señor o sea que no lo creas. Pero sí tenemos en Él la victoria. Podemos ver victoria aún en medio de la adversidad. Pero ¿qué hacemos entonces cuando sentimos que nuestro mundo se desmorona? ¿Qué es lo que aplicaremos? Bueno, pues realmente vamos en este tiempo a ejercitar ese músculo de la fe. La misma fe que el Señor te dio para que tú lo aceptaras como Señor y Salvador. Es la misma fe. Y esa fue esa porción de fe que el Señor depositó en ti, que es como un músculo que debe ser entrenado, que debe ser ejercitado para que éste crezca. La idea no es que te quedes en el mismo nivel de fe, sino que tu fe crezca y esa fe realmente funcione en todo tiempo. Tiempos buenos como tiempos malos, haya adversidad. Aun cuando sientes que tu mundo se desmorona. Y el día de hoy quiero poderte decir, según algunos pasajes bíblicos, algunos consejos de qué debemos de hacer cuando sentimos que nuestro mundo se desmorona. De que cómo hacemos para tener una fe que funcione cuando nuestro mundo se desmorona. Y quiero ir con esto a
El primer punto, pon tus cargas delante de Dios. No te guardes nada. ¿Sabes? Es importante que tú y yo podamos ser sinceros con Dios. A veces estamos simplemente diciendo, en lugar de decirle al Señor cómo me siento, le digo cómo me debería sentir. No, Señor, yo debería, no sé, ¿no? Estamos pasando una situación realmente complicada y de repente decimos, no, todo está bien, sí. Te preguntan, no, sí, nos sentimos bien, ¿no? Podemos decirle de repente a la gente, ¿no? Y como que ya tratamos de hacernos los fuertes, ¿no? Que a nosotros nada nos adolece, ¿no? Los todopoderosos. No, el todopoderoso es Dios. Y no nos damos cuenta y olvidamos que Él nos conoce y vamos delante de Él y nos seguimos haciendo los superpoderosos. No, sí, Señor, todo está bien. No, Señor, yo sé, yo confío en ti, yo creo en ti. Pero debes de ser sincero con Él. Cuando yo veo en los salmos, y no solamente en los salmos, sino en los diferentes hombres de Dios, los diferentes personajes bíblicos que tuvieron precisamente esa relación con Dios, creció en confianza, en lo cual ellos podían expresarse delante de Él cómo se sentían. Podía decirle a Asaf, por ejemplo, Señor, me siento frustrado porque veo que, no sé, que los malvados prosperan y yo no. Veo que ellos tienen salud y yo no. Era muy sincero. Estaba frustrado, pero era muy sincero. Podemos ver cómo en otros salmos va y delante de Dios y dice, Señor, expongo delante de ti mi queja, expongo delante de ti mi dolor. ¿Sabes qué, Señor? Me siento agobiado. Tenían esa libertad, esa sinceridad de poder hablarle al Señor. Acompáñame a 1 de Pedro 5:7. Pongas todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No olvides que el Señor te conoce. Pon toda preocupación, toda ansiedad delante de Él. No lleves tú eso, ponlo delante de Él. Preséntaselo en oración. Él ya sabe lo que tú sientes. No se va a sorprender. Recuerda algo, Jesús se hizo ser humano como tú, como yo, pasó aflicción. Claro que entiende tu dolor, claro que sabe cómo te sientes. En vano guardan las cosas, ¿sabes? Cuando nosotros guardamos las cosas, estamos como que reprimiendo nuestro dolor y créeme que aunque tú no lo expreses, va a salir en diferentes situaciones. Nos vamos a enojar con, no sé, tu papá, tu mamá, el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Porque hay una frustración o un dolor, algo sin resolver. Pero es mejor cuando vamos delante de Dios y lo ponemos delante de Él y somos sinceros. Él no se va a sorprender. Él sabe cómo tú te sientes. Acompáñame a Mateo 11:28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Algo que nos dice el Señor, venga. Si tú sientes que estás llevando una carga muy pesada, ven a mí. En mí vas a encontrar ese descanso. En otra versión dice, yo haré tu carga más ligera. Sabes, hace poco la familia de mi prima estaba construyendo su casa, ¿no? Y estaba su esposo, ¿no? Haciendo ahí del maestro de construcción. Y luego tenía su peque de 12 años y su peque más peque de 6 añitos, ¿no? Que le estaban ayudando en la construcción. Entonces venía él que cargaba, ¿no? Ahí el supercostal, ¿no? Con el cemento, la arena, qué sé yo, ¿no? Y llevaba por ahí él, ¿no? Y el más pequeñito de 12 años como que algo más pequeñito, ¿no? Como un costalito chiquitito, ¿no? La justa, ¿no? La justa por ahí. El peque de 6 años quería, no podía llevar, creo que con su baldecito pequeño nomás, ¿no? Tratando de llevar ahí, cuando llevan también ladrillos de ahí grandes, su gran barril de ladrillos y el otro regular y el otro un ladrillito, ¿no? Caminando. Cada uno llevaba la carga que podía llevar. Cuando tú sientes que estás llevando una carga que no puedes llevar, ve precisamente al Señor.
En Él hacemos ese intercambio y nuestras cargas son más ligeras en Él. Podemos encontrar ese descanso. No es que serán quitadas de completo, pero sí podrás llevar esa carga que tú puedes. La palabra del Señor nos enseña que Él no nos dará algo que no podamos llevar. Si tú tienes esa carga, es posible llevarlo, pero es posible cuando vamos a Él, porque en Él se hacen ligeras esas cargas, ¿sabes? A veces el peque de 6 años quería llevar, no sé, sus 2 ladrillos, de como que justo y podía, y ya se iba a caer, ¿no? Y venía su hermanito de 12, ay, no puedes llevar. Entonces, no es que le quitaba, ¿no? Yo lo voy a llevar todo, no, porque el peque quería seguir ayudando. Yo te voy a ayudar, de repente estoy llevando 2 ladrillos, no puedes, yo voy a llevar uno de ellos. Más lo que estoy llevando, ¿no? Y tú vas a llevar solamente lo que puedes. En este caso era un ladrillito. No, cada uno estaba llevando aquello y Dios es fiel. No te dará a ti una carga que no puedas llevar. Y así como en este ejemplo te he mostrado, ¿no? Cómo uno podía llevar una más que otra. Y lo cierto es que en diferentes etapas de nuestra vida iremos creciendo en fe. Y tal vez lo que pasaste hace, no sé, 10 años lo veas, ay, es cierto, por eso lloraba. Y ahora lo puedes ver de repente como ligero. Pero para otra persona ahorita puede verlo como que, wow, qué tremendo, es tan difícil. Pero Dios es fiel y según el proceso en el cual tú estés, te dará esa carga que solamente tú puedas llevar. Pero es cuando vamos a Él, realmente que podemos intercambiar nuestras cargas. Confía en Él. Acompáñame a mi punto número 2. Confía en medio del sufrimiento que verás la gloria de Dios. Y quiero comentarte aquella historia de los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel fueron llevados al horno de fuego porque no se arrodillaron ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y la Biblia dice que pues el rey les dio una oportunidad y ellos dijeron, no, rey, sabemos que nuestro Dios es poderoso para salvarnos, pero aún si Él no lo hiciera, no rendiremos adoración a este ídolo. Dice la Biblia que el rey los arrojó, ¿no? Incluso la gente aumentó el fuego. El funcionario responsable de este horno de fuego aumentó el fuego a un nivel 7. ¿No? Que la gente que estaba llevándolo para echar a ellos se quemó y todo, casi se quema, ¿no? Pero ellos, aún estando en el fuego, dice la Biblia que había alguien ahí y ellos no se quemaban. Era Cristo mismo cuidándolos, guardándolos. Y cuando el rey se quedó asombrado, lo sacaron y ni siquiera su ropa olía a humo. Y uno puede decir, wow, Señor, vimos tu gloria. Ellos fueron librados del fuego, qué tremendo. Y nos gusta escuchar esa parte y nos alienta en fe. Pero sabes, aún en el sufrimiento tú puedes ver la gloria de Dios y no necesariamente porque seas librado de la muerte o de algo pesado. Podemos aún verlo, aún en el umbral de la muerte. Esteban, el primer mártir cristiano, vemos que él sufrió. Acompáñame a Hechos 7, del 54 al 57. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Podemos ver la gloria de Dios en milagros? Sí, pero también podemos verlo incluso en el umbral de la muerte, como lo vio Esteban. Esteban es uno de los primeros mártires, aún sufrió. Y no significa que Dios no estaba con él.
Incluso en su muerte, él podía ver la gloria de Dios. Aún en los tiempos de adversidad, podemos ver la gloria de Dios. De repente puede darse un gran milagro, así como en el caso de los amigos de Daniel, y Dios te libre de ese momento. Pero también podemos ver la gloria aún pasando ese momento de adversidad. Y aún cuando Dios no nos quite de repente de ese peligro, sino la fe ya no será una fe solamente que te ayude a librarte de ese peligro o de esa situación o de esa muerte, sino una fe que te ayude incluso a llevar esa situación, esa adversidad. En el caso de Esteban, incluso una fe que le acompañó hasta la muerte y pudo ver él la gloria de Dios. ¿Qué diríamos de Esteban, el primer mártir cristiano? ¿Qué pasó? ¿Que Dios se molestó con él? ¿Que por qué? Entonces Dios sí amaba a los amigos de Daniel porque los liberó del fuego y no amaba a Esteban, por eso es que no lo liberó de la muerte. ¡Claro que no! ¿Qué pasó? Los amigos de Daniel tuvieron más fe, por eso ellos fueron librados del horno de fuego. ¿Y a Esteban le faltó fe? ¡Claro que no! No se trata de los resultados que uno pueda ver. No te juzgues. A veces si es que de repente yo oré y mi enfermo no sanó y el de mi amiga sí sanó, ella tuvo fe, yo no, claro que no, no es así. Claro que no. Pero podemos en el momento de adversidad confiar que sea cual resultado, aún podremos ver la gloria de Dios. Y quiero que me acompañes a mi punto número 3. Ora porque se haga la voluntad de Dios. ¿Sabes? Todos nosotros oramos esperando un sí de Dios. Estamos emocionados y decimos, sí, Señor, yo confío y creo, y sí, creo en ti, y quiero el sí. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice no? Y ¿sabes? Nos va a decir muchas veces no. Incluso le dijo un no al mismo Jesús. Acompáñame a Mateo 26:39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¡Qué tremendo! Jesús sí quería ser libre de ese sufrimiento. No quería, sabía todo lo que iba a costar. Pero le decía, Señor, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, aquello que sea tu voluntad. Y sabes, si podemos orar por la sanidad de esa persona, por supuesto que sí. O porque Dios nos libre de esta situación, por supuesto que sí. Pero aún requiere un mayor nivel de fe. Decirle incluso, Señor, pero hágase tu voluntad. Aun si las cosas no salieran como yo quisiera, hágase tu voluntad. Jesús está en el Getsemaní y oró 3 veces a Dios porque se ha quitado esta situación, porque pase esta copa, porque no tenga que pasar este sufrimiento. Pero la respuesta de Dios fue un no. No significa que Dios no escuchó su oración. Claro que sí, lo acompañó en todo ese proceso. Y no fue fácil para Jesús. Se sintió abandonado por sus discípulos que le dijo, vamos, oremos todos juntos. Ellos se quedaron dormidos. No acompañaron a Jesús. Pero sin embargo, Dios seguía estando con él, lo acompañó en todo ese proceso. Envió un ángel para que lo fortaleciera. Dios estaba en todo ese proceso. Él oía la oración de Jesús, como oye la tuya, como oye la mía. No pienses que porque la respuesta de Dios fue un no, Él no te escuchó. Porque Él nos acompaña en todo momento, en todo tiempo. Y aunque nos cueste mucho, parte de nuestra oración debe ser, Señor, anhelo esto, pero hágase tu voluntad.
Con esto no hago un llamado a que simplemente nos conformemos o nos quedemos ahí, no, porque el Señor nos habla en muchos pasajes sobre orar, nos habla incluso sobre la vida insistente, ¿no? Como esa vida le decía, juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y Dios, y cuenta, ¿no? En esta parábola, si este juez siendo injusto le hiciese justicia, ¿cómo Dios no traerá justicia a sus hijos? ¿Cómo Dios no va a oír? Claro que sí, debemos orar, vamos a clamar al Señor, vamos a creerle. No sé, sea por sanidad, por situación económica, por un conflicto, por alguna situación. Créele y síguele creyendo a Dios por eso. No quiero en eso limitar tu fe. Pero también llega un momento en donde es, sí, Señor, yo quiero esto. Pero ¿sabes qué? Aun cuando yo no tenga un sí, hágase tu voluntad. Porque aunque yo no tengo todo el panorama completo, sé que tú tienes planes de bien. Sé que tú no quieres mi mal, nunca olvido que tú eres bueno. Así como el plan de Dios era perfecto para la vida de Cristo, así también sus planes son buenos para tu vida. Él tiene planes de bien, aun cuando tú no puedas entenderlos en este momento. Y quiero que me acompañes al punto número 4. Reconoce la soberanía de Dios. Job 42 del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y sé que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que te dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. ¿Sabes? Aún en medio de la dificultad de Job, y quiero comentarte un poco cómo fue su vida o por qué él termina diciendo esto. Un día le pasó de todo, ¿no? Sus hijos fueron muertos, perdió sus posesiones, se enfermó, la única persona que quedó viva fue su esposa, aquella que le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? En un principio se le ve a un Job respondiendo, wow, no, nada que ver. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Y dice que con todo no maldijo a Dios. Pero en los siguientes capítulos, si bien no maldice a Dios, sí se está quejando de su sufrimiento como una persona que pues le duele como tú, como yo. Y llega un momento, ojo, no maldice a Dios, ¿no? Pero sí maldice el día de su nacimiento. No puede ser, ¿por qué maldigo el día de mi nacimiento? Ese sufrimiento es tan fuerte. Y de alguna manera se está preguntando, ¿por qué, Señor, mi sufrimiento, no? De alguna manera está con esas dudas, con esas preguntas, esperando que venga Dios a responderle del por qué, ¿no? De su sufrimiento. Por ahí vienen sus amigos diciéndole, tú estás sufriendo, bueno, pues debe ser por ahí que has pecado, porque por las puras Dios no te va a traer sufrimiento, ¿no? Por las puras no, debe ser que has pecado. A veces pasa aún esas situaciones, así que si te has encontrado con personas así aún, que de repente así como Job, que supuestamente eran amigos, pero si tú tienes amigos así, ¿para qué querer enemigos con esos amigos? Aún ten esa paciencia. Empezaban a cuestionar también, de seguro, ¿no? De seguro es porque has pecado o algo así. No era nada que ver con eso. Pero sí, en un momento, Dios llega a hablar con Job y le dice, ¿realmente vas a cuestionarme? ¿Vas a cuestionarme a mí? Tú estabas cuando yo fundé la tierra, tú estabas, y empieza a hacerle varias preguntas. Y Job dice, realmente soy un ignorante al yo querer que tú, al venir a ti de alguna manera, como que pedirte explicaciones. Yo no soy quien para pedirte explicaciones. Una vez hablé, pero no lo volveré a hacer. Me arrepiento, Señor, porque estas son cosas tan grandes que yo no puedo comprenderlo. Y sabes, Job se dio cuenta de que no es que encontraría ese consuelo en las respuestas de Dios, sino al contrario, que en él podía encontrar el recordar que él es soberano, que él es el Dios todopoderoso. No necesitaba respuestas, simplemente necesitaba arrepentirse incluso de haber estado, Señor, da explicaciones, ¿no?
sino de, Señor, es cierto, yo no podría alcanzar a comprender ni siquiera tus planes. ¿Quién soy yo para venir a darte? Perdóname, me arrepiento. Él aprendió en este proceso que Dios es soberano, lo llevó a conocer en un nivel mayor, porque dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, y sabes, los tiempos de dificultad harán que conozcamos a Dios en un nuevo nivel. De repente tú piensas, yo ya lo conozco, pero ¿sabes qué? De repente como Job también pensaba que ya conocía mucho de Dios, pero el sufrimiento lo ayudó a pulir y lo llevó a un nivel nuevo de fe, de confianza en el Señor, de que confío en ti, Señor, y en tu soberanía. Si tú no te voy a pedir explicaciones, porque soy ser humano y tú eres el Todopoderoso. Porque Dios es soberano, hay consuelo. Y nosotros podemos descansar en esa soberanía de Dios. Crece nuestra fe cuando recordamos que Él es soberano. Acompáñame a mi punto número 5. Enfócate en Jesús, no en tu sufrimiento. Hebreos 12 del 2 al 4. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Me encanta este pasaje porque está en la traducción del lenguaje actual, que traduce fe igual a confianza. Y nos dice que cuando ponemos más la mirada en Jesús, incluso nuestra fe o nuestra confianza es aumentada. Y es que por el contrario, cuando ponemos nuestra mirada en el dolor, alejamos nuestra mirada de Jesús, porque nos enfocamos en nuestra humanidad. Pero cuando lo miramos en Él, nuestra fe crece y podemos ver incluso lo eterno. No, adquirimos una perspectiva eterna. Sí, Señor, puede que ahorita, no sé, haya perdido mi trabajo, puede que yo esté enfermo, puede, no sé, pasar muchas cosas, pero estos aún son estas leves tribulaciones, no se comparan con lo que Cristo. Y además porque sé que mi ciudadanía no está aquí, sino en lo eterno. Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, todo problema se hace más pequeño. Ninguno de nosotros hemos sufrido hasta la cruz. En Isaías 53 se menciona a Jesús como el varón de los dolores más profundos. Él cargó el pecado de la humanidad, las enfermedades, todo tipo de dolencia. Le costó ir a la cruz, y no solamente le costó ir a la cruz, sino al Padre entregarlo por amor de ti, por amor de mí. Escuché esa historia que había un hombre, era un siervo de Dios, pero estaba de alguna manera molesto con Dios porque había perdido su hijo había fallecido, y le dice al Señor, Señor, ¿dónde estabas tú cuando perdí a mi hijo, cuando murió mi hijo? Y dice que este hombre escuchó un susurro de parte de Dios diciendo, estuve en el mismo lugar en donde estuve cuando perdí al mío, cuando murió mi hijo. Sabes, al Padre le costó también entregar. No digamos, Señor, tú no entiendes mi dolor. Claro que no. Él entiende tu dolor. La Biblia nos enseña que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece de nuestros dolores, porque Él sufrió también. Jesús, estando en la tierra, también sufrió. Y sufrió, y el dolor de ninguno de nosotros se compara con lo que Él vivió en la cruz. Pero aún lo hizo para que el día de hoy no te desanimes. Así que si tú te has sentido cansado, vamos a orar el día de hoy por fortaleza, o desanimado, o sentido que tu mundo se desmorona. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús y fortalecer nuestra fe. Una fe que sí funciona cuando aún tu mundo se desmorona. Acompáñame en oración.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Papá bendito, no es fácil, Señor, pasar adversidades, Señor. Y sobre todo este tiempo, Señor, de pandemia, está haciendo que estas adversidades de repente las sintamos mucho más fuertes, Señor. De que tal vez no solamente uno se enferme, sino 2, 3, tal vez que no solamente lloremos por una persona, de repente ni siquiera estamos terminando de ser consolados por uno, cuando vemos a veces otro familiar, Señor, fallecer, y nuestro corazón, Señor, se duele. Cuando vemos crisis económica o con la preocupación de lo que ¿qué comeremos mañana, Señor? Pero te oro, papá bendito, porque ninguno de nosotros nos desanimemos, Señor. Porque tú renueves las fuerzas del cansado, Señor. Porque tú consueles al afligido, papá bendito. Porque tú, así como te dijeron tus discípulos, aumentan nuestra fe, nos aumentes nuestra fe, nos hagas crecer en fe, Señor, en que no nos enfoquemos en nuestro dolor, sino pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Y aún, papá bendito, te pedimos perdón si tal vez en el medio del dolor, Señor, te hemos tal vez incluso echado la culpa. Perdónanos, Señor, cómo culpar a aquel que solo nos ha hecho bien, aquel que fue a la cruz por nosotros. Perdónanos, Señor. Alinea nuestros pensamientos. Sabemos que no nos podemos dejar de llevar por nuestras emociones, Señor. Pero sabemos que también podemos ser sinceros delante de ti, aún al expresarnos el cómo nos sentimos, Señor. Y que en ti, Señor, encontraremos ese consuelo, fortaleza, ese ánimo que necesitamos para seguir adelante, Señor, en los tiempos de adversidad, Señor. Y te oro, papá bendito, también a la persona que se ha conectado tal vez por primera o segunda vez, Señor, y que aún no te conoce, Señor. Yo te oro porque tú te muestres, Señor, sobre su vida, Señor. Padre bendito, tu palabra no nos dice que no tendremos aflicción o que no tendremos adversidad, Señor, o que hay alguna promesa que nos diga que tendremos una vida libre de tormentas. No, Señor, pero conocemos que en ti podremos aún tener una vida a prueba de tormentas, Señor. Y que si tú estás en nuestra vida, ¿quién contra nosotros? Podemos confiar en tu palabra que nos dice: en este mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Sabemos que somos más que victoriosos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe y aún a conocerte en este tiempo de adversidad en un nuevo nivel. Como decía Job: más de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Revélate en nuestras vidas, papá bendito. Muéstrate, Señor. Sea en un nuevo nivel para el que ya te conoce, como tal vez el que recién se está acercando a ti, Señor. Gracias, Señor, confiamos en ti, en que tú nos oyes, Padre. Dejamos delante de ti todas nuestras cargas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias.